Cuando descubrí que mi esposo me estaba engañando, no fue por un mensaje en su teléfono, ni por un perfume ajeno en su camisa. Fue por algo mucho peor, una mirada. Una sola mirada que cambió todo lo que yo creía saber sobre el amor, la confianza y la familia. Siempre pensé que los matrimonios se rompen poco a poco, con discusiones, rutinas, silencios. Pero el mío se rompió en un instante, en una cena aparentemente normal, frente a nuestros amigos de siempre. Mi nombre es Laura, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi vida perfecta se convirtió en una mentira cuidadosamente construida. Llevaba 10 años casada con Daniel, un hombre que todos consideraban el esposo ideal. Atento, trabajador, divertido. Teníamos una vida estable, una casa bonita, y aunque no teníamos hijos, yo creía que eso llegaría cuando fuera el momento adecuado. Todo comenzó un viernes, cuando mi mejor amiga, Clara, nos invitó a una cena en su casa. Ella era la típica mujer carismática, espontánea, de esas que iluminan cualquier habitación. Daniel siempre se llevaba bien con ella, y yo me alegraba de que fueran amigos. O al menos, eso pensaba. Esa noche algo me incomodó desde el principio. Daniel se arregló más de lo habitual. Se puso la camisa azul que yo sabía que reservaba para ocasiones especiales. Cuando le pregunté si era necesario vestirse tanto para una cena entre amigos, se rió y me dijo: «Siempre te quejas de que no me esfuerzo, y cuando lo hago, también te molesta». Me reí con él, tratando de ignorar esa pequeña punzada en el estómago. Durante la cena, todo parecía normal. Risas, copas de vino, historias del trabajo. Pero en un momento, noté algo que me heló la sangre. Clara sirvió la pasta, y Daniel la miró con una expresión que no le había visto nunca. Era una mirada cargada de algo, no sé, ternura, complicidad. Ella le devolvió esa mirada, y durante unos segundos, pareció que el resto del mundo había desaparecido para ellos. Traté de convencerme de que lo había imaginado, de que solo eran amigos. Pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Esa noche, en la cama, mientras él dormía, yo no podía dejar de pensar en cómo la miraba. Y, peor aún, en cómo ella le sonreía. Pasaron los días, y empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes no me parecían importantes. Daniel empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que tenía muchas reuniones, que lo estaban ascendiendo. Pero cuando le preguntaba por qué sonreía tanto mirando el teléfono, me decía que era un meme del grupo de la oficina. Yo quería creerle. Dios sabe qué quería. Una tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho, revisar su celular. Me sentí horrible, pero la duda ya me estaba consumiendo. No encontré nada sospechoso. Ni mensajes, ni llamadas raras. Todo limpio. Demasiado limpio. Y eso fue lo que me asustó aún más. Los días siguientes me obsesioné con observarlo. Cómo hablaba, cómo se vestía, cómo reaccionaba cuando sonaba su teléfono. Y empecé a notar un patrón. Siempre se mostraba inquieto los jueves. Decía que tenía que quedarse más tiempo en la oficina. Pero los viernes estaba de buen humor, como si algo bueno hubiera pasado la noche anterior. Así que un jueves decidí hacer algo más arriesgado, seguirlo. Le dije que me quedaría trabajando hasta tarde y salí después de que él se fuera. Lo vi entrar en un edificio del centro. No era su oficina, era un pequeño hotel. Esperé unos minutos y luego vi llegar un coche. De él bajó Clara. Mi corazón se detuvo. No podía creerlo. Mi mejor amiga y mi esposo, en el mismo lugar, a escondidas. No sé cómo llegué a casa. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío enorme, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí. Esa noche, cuando Daniel volvió, lo miré a los ojos y supe que no me iba a decir la verdad. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté, con la voz más calmada que pude. Él asintió, me dio un beso en la frente y me dijo: «Todo perfecto, amor». Pasé el fin de semana fingiendo que no sabía nada. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer. Y fue entonces cuando me vino una idea: si ellos podían fingir también, yo también podía hacerlo. Le propuse a Daniel organizar una cena en casa, invitando a Clara y a su pareja, Marcos. Él dudó.
pero aceptó. Dijo que le parecía una buena idea para reconectar con los amigos. Durante la cena, los observé con atención. Cada gesto, cada palabra. Clara estaba nerviosa. Evitaba mirarme directamente. Daniel, en cambio, actuaba con naturalidad, como si nada pasara. En un momento, propuse un brindis. Por la amistad verdadera, dije, levantando mi copa. Y los miré fijamente a los dos. Sus manos temblaron ligeramente. En ese instante supe que no necesitaba pruebas. La verdad ya estaba escrita en sus caras. Pero no los confronté. Aún no. Porque tenía un plan y necesitaba que fuera perfecto. Pasé la noche entera sin dormir, repasando cada detalle de mi plan. No se trataba de venganza inmediata, no. Quería algo más profundo, más sutil. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí cuando los vi entrar a ese hotel, el peso del engaño, el miedo a ser descubiertos, la vergüenza de una mentira bien vestida. Durante días me comporté como si nada hubiera pasado. Desayunos juntos, besos rutinarios, mensajes cariñosos. Todo igual. Pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Daniel notó que estaba más callada, pero lo atribuyó al trabajo. A veces intentaba abrazarme, y yo lo dejaba, pero sentía su contacto como el de un extraño. Por las noches, mientras él dormía, me quedaba despierta, mirando el techo, imaginando cómo serían sus encuentros con Clara. ¿Qué palabras usaría? ¿Qué promesas le haría? Y sobre todo, cómo podía besarla sin pensar en mí. Un día, mientras estaba en la cocina, recibí un mensaje inesperado. Era de Marcos, el novio de Clara. Apenas hablábamos, pero ese día me escribió, ¿podemos vernos? Es sobre Clara. Sentí un escalofrío. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro. Cuando lo vi entrar, supe que algo iba muy mal. Tenía la mirada perdida, los ojos rojos. Se sentó frente a mí, respiró hondo y me dijo, sé que Clara y Daniel nos están engañando. No tuve que fingir sorpresa. Solo asentí lentamente. Y entonces él me contó lo que había descubierto. Había revisado el historial de su teléfono y encontró reservas a nombre de Daniel en ese mismo hotel. No sabía si decirme o no, pero decidió hacerlo porque no soportaba más la farsa. Lo miré en silencio y por primera vez sentí algo extraño, una especie de alivio. No estaba loca. No estaba imaginando nada. Todo era real. Marcos me propuso hacer algo, desenmascararlos. Pero no de cualquier forma. Quería que lo hicieran ellos mismos. Que se delataran delante de nosotros, sin posibilidad de negarlo. Me quedé pensando unos segundos y acepté. Si la verdad iba a salir, quería que fuera así, cruda, desnuda, imposible de ocultar. Durante la semana, organizamos todo. Marcos fingiría irse de viaje por trabajo y yo le diría a Daniel que me quedaría en casa, descansando. En realidad, ambos sabíamos que esa noche, Clara y Daniel intentarían verse. Les pondríamos una trampa. Marcos tenía acceso al coche de Clara gracias a un duplicado de llaves que ella no sabía que él guardaba. Instaló una pequeña cámara en el salpicadero, dirigida hacia el asiento del copiloto. No podrán negarlo, me dijo con una calma que solo escondía rabia. El jueves llegó, y con él, la ansiedad. Daniel se arregló con el mismo cuidado de siempre. Yo, sentada en el sofá, fingí estar distraída viendo una serie. No te acuestes muy tarde, me dijo al salir. Sonreí sin responder. Apenas cerró la puerta, mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme. Esperé unos minutos y salí, tomando un taxi hacia la casa de Marcos. Él ya estaba allí, frente a su laptop, mirando la pantalla con una mezcla de furia y tristeza. Ya están juntos, me dijo. En la cámara se veía el coche de Clara estacionado en una calle solitaria. Minutos después, Daniel apareció. Se saludaron con un beso rápido, pero luego, como si ya no existiera el mundo, se abrazaron y se besaron con una pasión que me rompió por dentro. No pude mirar más. Sentí un nudo en la garganta, un temblor en las manos. Marcos, en cambio, seguía mirando, con los ojos vidriosos. ¿Cómo pudieron?, susurró.
No supe qué decirle. Solo apoyé mi mano en su brazo. Dos traicionados en silencio. Dos almas heridas por las mismas mentiras. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Clara, en medio del beso, se separó y dijo algo que cambió todo. No sé cuánto más podamos ocultarlo, Daniel. Laura sospecha. Y Marcos también. Tenemos que decirles la verdad. Daniel suspiró y le contestó, todavía no. Aún no. No hasta que todo esté listo. Esa frase me dejó helada. ¿Qué significaba todo esté listo? Marcos y yo nos miramos, confundidos. Decidimos esperar, observar un poco más. Clara continuó hablando, ¿y si Laura se entera antes? Ella no es tonta. Lo notará. Daniel se quedó en silencio unos segundos, luego dijo algo que me dejó sin aire, déjala. Si lo descubre, mejor. Así podré irme sin culpa. Fue como si alguien me apuñalara el pecho. No solo me engañaba, sino que ya estaba planeando dejarme. Y peor aún, sin enfrentarlo, sin siquiera decírmelo a la cara. Marcos cerró la laptop con fuerza. No hay nada más que ver, murmuró. Esa noche no dormimos. Hablamos durante horas. De cómo nos conocimos, de cómo confiamos en ellos, de cómo habíamos construido nuestras vidas sobre mentiras. Y fue entonces cuando Marcos propuso algo más, ¿y si les damos una lección? No de rabia, sino de verdad. Que vean lo que perdieron. Así nació la segunda parte del plan. Fingiríamos que no sabíamos nada. Organizaríamos una cena conjunta, igual que la anterior, pero esta vez con un pequeño detalle. Marcos dejaría su laptop abierta, proyectando las grabaciones en la televisión del salón, justo cuando todos estuviéramos presentes. Nadie podría escapar. Pasé los días previos con una mezcla de miedo y expectación. Cada vez que Daniel me abrazaba, yo solo pensaba en la imagen de él besando a Clara. Cada te amo suyo sonaba como una burla. Cuando por fin llegó el sábado, sentí que el corazón me latía en la garganta. Marcos y yo estábamos listos. Clara y Daniel llegaron puntuales, sonrientes, fingiendo una normalidad tan perfecta que resultaba grotesca. Durante la cena, todo parecía tranquilo. Risas falsas, conversaciones forzadas. Yo apenas probé la comida. Cuando Marcos se levantó a servir el postre, activó discretamente el proyector. Y entonces, sin previo aviso, la imagen apareció en la pantalla, Clara y Daniel en el coche, besándose. El silencio fue absoluto. Solo se oía el sonido del vídeo, el crujir del micrófono y los jadeos entrecortados. Clara soltó el cubierto. Daniel se levantó bruscamente, balbuceando algo incomprensible. Yo lo miraba sin decir una palabra. Marcos, con los ojos enrojecidos, simplemente cruzó los brazos. ¿Qué es esto?, pregunté, con una calma que no sentía. Daniel trató de acercarse, pero di un paso atrás. ¿Esto es lo que llamabas trabajo extra? ¿Esto es lo que planeabas mientras me decías que me amabas? Clara rompió a llorar. Daniel trató de justificarlo todo. No fue así, Laura, no entiendes, pero no le dejé terminar. No, Daniel, sí entiendo. Entiendo que todo este tiempo he dormido al lado de un desconocido. La tensión en la habitación era insoportable. Marcos miró a Clara con una mezcla de rabia y desdén. ¿Y tú, qué ibas a decirme? Que era culpa del destino. Ella intentó tocarle la mano, pero él se apartó. Yo respiré hondo. Saben, lo peor no fue la traición. Lo peor fue que los dos lo hicieron juntos. Ustedes no solo destruyeron un matrimonio. Destruyeron una amistad. Una vida compartida. Clara se hundió en el sofá, Daniel seguía de pie, pálido. Pero entonces, cuando todo parecía dicho, Daniel pronunció una frase que cambió el rumbo de la noche. Laura, tú tampoco eres inocente. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Él sonrió, con esa sonrisa arrogante que me daba náuseas. ¿De verdad crees que no sé lo de Marcos, que no sé lo que hicieron mientras me seguían? Te vi entrar en su casa. Te vi salir al amanecer.
Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Lo miré sin poder hablar. Clara levantó la cabeza, confundida. Marcos apretó los puños. No era lo que piensas, dije, apenas susurrando. Pero era demasiado tarde. Las miradas, la tensión, todo se volvió insoportable. En un instante, la verdad se mezcló con las mentiras y ya nadie sabía quién había traicionado a quién primero. El silencio después de esas palabras fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la casa. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el sonido de mi propia respiración entrecortada. Daniel me miraba con una mezcla de furia y satisfacción, como si por fin hubiera encontrado una grieta en mi máscara. Clara seguía en shock, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Marcos apretaba la mandíbula, y yo, por primera vez en toda esa historia, no supe qué decir. Porque había una parte de verdad en sus palabras, una parte que jamás había planeado, pero que había ocurrido. Después de aquella primera noche en casa de Marcos, cuando vimos la grabación juntos, ambos estábamos destrozados. No fue una noche romántica, ni buscábamos consuelo físico. Fue una noche de desahogo, de lágrimas, de rabia compartida. Pero en medio de esa vulnerabilidad, cuando el dolor se volvió insoportable, nos abrazamos. Y ese abrazo se transformó en algo más. No fue pasión, fue necesidad. Necesidad de sentirnos vivos después de haber sido destruidos. De sentir que alguien entendía exactamente el vacío que teníamos por dentro. Y sí, dormí en su casa esa noche. No pasó nada más, pero claro, eso Daniel jamás lo creería. ¿Qué estás diciendo?, le respondí, tratando de mantener la voz firme. ¿Me estás acusando de algo que tú mismo provocaste? Provocarlo no justifica nada, replicó él, con una sonrisa amarga. Mientras tú me espiabas, te consolabas con él, ¿no? Muy conveniente. Marcos dio un golpe sobre la mesa. Cállate. No sabes de qué hablas. No tienes idea de lo que nos hiciste. Daniel se rió. Oh, claro que sí. Sé perfectamente lo que hice. Y también sé que tú no eres ningún santo. Clara miraba a Daniel con una mezcla de miedo y sorpresa. ¿Qué estás haciendo?, le susurró. Pero él no respondió. Había pasado de ser el hombre acorralado al que todos señalaban, a convertirse en el que tenía el control, el que ahora revelaba otra capa de la historia. ¿Quieres que te diga la verdad completa, Laura?, continuó. Esa noche que crees que me seguiste no fue casualidad. Te dejé seguirme. Lo miré, confundida. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo que oyes? Sabía que me vigilabas. Sabía que algo te olías, así que te di una pista. Reservé ese hotel, sabiendo que me verías entrar. Pero no era por Clara. Fue una trampa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Una trampa? Sí. Quería saber hasta dónde llegarías. Y llegaste justo donde esperaba, a su casa. Miré a Marcos. Él estaba igual de sorprendido que yo. ¿Estás diciendo que todo esto era un juego?, pregunté, temblando. Daniel asintió lentamente. No un juego, una prueba. Quería saber si aún confiabas en mí. Y fallaste. Me reí, incrédula. Estás loco, me engañabas con mi mejor amiga. Y tú me seguiste, revisaste mi teléfono, conspiraste a mis espaldas. No eres mejor que yo. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Intenté responder, pero algo dentro de mí se quebró. Clara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y lo miró con lágrimas en los ojos. ¡Qué trampa, Daniel! No digas tonterías, nosotros, tú y yo, lo nuestro fue real. Él la miró fríamente. ¿De verdad lo creíste? El rostro de Clara se descompuso. ¿Qué estás diciendo? Que tú eras parte del plan. Nunca fue amor, Clara. Solo necesitaba saber hasta dónde podía llegar alguien tan cercana a mi esposa. Y resultó que podía llegar muy lejos. El aire se volvió irrespirable. Clara retrocedió, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Me usaste? Sí, respondió él, sin un atisbo de remordimiento.
Me usé a mí mismo también, si lo prefieres. Quería probar una teoría, que la fidelidad no existe, solo el miedo a ser descubierto. Marcos se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Eres un enfermo, Daniel. Daniel se encogió de hombros. No, solo soy honesto. Al menos ahora todos sabemos quiénes somos en realidad. Yo no podía moverme. Sentía las piernas entumecidas, el corazón latiendo con tanta fuerza que me dolía el pecho. Todo se desmoronaba ante mis ojos, mi matrimonio, mi amistad, mi confianza, incluso mi propia percepción de la verdad. Clara lloraba sin consuelo. Todo este tiempo pensé que me amabas, que dejarías a Laura. Daniel suspiró. Nunca te prometí nada. Te dije lo que necesitabas oír. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. ¿Y yo qué era? ¿Daniel? ¿Tu experimento principal? Él me miró por primera vez con algo parecido a tristeza. Tú eras mi verdad. Pero cuando empezaste a sospechar, cuando empezaste a desconfiar, dejaste de serlo. Marcos se acercó a mí, poniéndose entre nosotros. No tienes derecho a hablarle así. Daniel lo ignoró. ¿Sabes qué es lo irónico, Laura? Que en el fondo, todos los que estamos aquí somos culpables. Yo, por mentir. Clara, por traicionar. Tú, por desconfiar. Y él, por meterse donde no lo llamaron. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía que las paredes iban a derrumbarse. Clara se levantó, temblando, y sin decir palabra salió corriendo de la casa. Marcos trató de ir tras ella, pero yo lo detuve. Déjala. Necesita tiempo. Daniel me miró una última vez, con una mirada vacía, sin amor ni odio. No te preocupes. No volveré a molestarte. ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz quebrada. Eso es todo. Ya no hay nada que decir. Y se fue. Así, sin mirar atrás. Cerró la puerta con calma, como si acabara de terminar una simple conversación. Me quedé allí, de pie, mirando el vacío, sin saber si llorar o gritar. Marcos me abrazó, pero yo ya no sentía nada. Todo lo que conocía, todo lo que era, se había disuelto en esa noche absurda y cruel. Pasaron los días. La noticia del escándalo corrió entre nuestros amigos, entre las familias. Nadie entendía qué había pasado realmente, porque ni yo podía explicarlo. Daniel desapareció por completo. Clara renunció a su trabajo y se mudó de ciudad. Marcos y yo seguimos en contacto, pero cada conversación era una herida abierta. Nos unía el dolor, pero también la culpa. Y entonces, una semana después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita con la letra de Daniel. Laura. No busques explicaciones. Lo que hice fue imperdonable, pero necesario. Quería que entendieras que todos tenemos un límite, incluso tú. No lo hice por odio, sino por miedo. Miedo a perderte. Y lo perdí todo. No me busques. No te culpes. Solo recuerda una cosa, la verdad, aunque duela, siempre fue lo único real entre nosotros. Esa carta fue lo último que supe de él. A veces me pregunto si de verdad todo fue un experimento, o si simplemente no soportaba la idea de ser descubierto y prefirió distorsionar la historia para sentirse superior. Nunca lo sabré. Pero desde entonces, cada vez que alguien me mira con esos ojos llenos de amor y promesas, no puedo evitar pensar en aquella frase suya: la fidelidad no existe, solo el miedo a ser descubierto. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, en el fondo, todos traicionamos a alguien, aunque sea con los pensamientos, con los silencios, con las sospechas? Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que la verdad explotó y arrasó con todo lo que conocía. A veces siento que mi vida se divide en 2 partes, antes y después de Daniel. Al principio, creí que nunca iba a poder levantarme. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. Cada mirada, cada gesto, cada palabra de los demás me parecía una posible mentira. Pero el tiempo, aunque no cura del todo, enseña. Y con los meses aprendí a vivir con las cicatrices.
Marcos y yo seguimos viéndonos de vez en cuando, pero no de la misma manera. Lo que compartimos fue un refugio en medio de la tormenta, no amor verdadero. Un día, simplemente dejamos de escribirnos. Cada uno siguió su camino. Me enteré por conocidos que Clara volvió a su ciudad natal, que está intentando empezar de cero. No la culpo. A veces pienso que ella fue tan víctima como yo, solo que de un tipo distinto de engaño. ¿Y Daniel? Daniel desapareció. Nunca más supe de él. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero a veces, cuando paso frente a un lugar que frecuentábamos o escucho una canción que él solía cantar, me llega esa sensación extraña, como si estuviera cerca. No físicamente, sino en mi mente. Porque por más que intente borrarlo, sigue allí, en alguna esquina de mis pensamientos, recordándome lo que fui, lo que creí ser. Hace poco encontré una de nuestras fotos viejas, escondida entre unos libros. Era de un viaje al sur antes de que todo se rompiera. En la foto, él me abrazaba desde atrás y yo reía sin saber que esa risa algún día me parecería un recuerdo de otra persona. Pensé en tirarla, pero no pude. No por nostalgia, sino porque ya no me duele verla. Ahora la miro como quien observa un capítulo cerrado de su historia. A veces me pregunto si de verdad Daniel planeó todo o si esa idea del experimento fue solo una manera de justificar su culpa. Tal vez ni él mismo entendía por qué lo hizo. Tal vez, como todos nosotros, tenía miedo. Miedo a la rutina, a la pérdida, a la verdad. Hoy, cuando hablo de aquella historia, no siento rabia. Siento una extraña paz. Porque aprendí que la traición no siempre destruye, a veces revela quién eres de verdad. Aprendí a no idealizar a nadie, ni siquiera a mí misma. Y sobre todo, aprendí que hay amores que no se terminan con un grito, sino con un silencio que lo dice todo. La última vez que soñé con Daniel, no me hablaba. Solo me miraba, igual que aquella noche en la cena, con esa mirada que lo empezó todo. Pero esta vez, yo era la que se levantaba y se iba. Porque al final entendí que la mayor venganza no es hacer sufrir al otro, sino sanar y seguir adelante. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia. Si hubieras descubierto que tu pareja y tu mejor amiga te traicionaban, si hubieras estado en mi lugar, viendo cómo todo se derrumbaba frente a tus ojos, ¿habrías podido perdonarlos o habrías hecho algo mucho peor?